Pues yo diría que poniéndolo en el contexto histórico, que para hablar del presente hay que situar en contexto, una región, una comunidad autónoma que ha progresado de manera extraordinaria desde que llegó la democracia a España, pero que al mismo tiempo le queda un enorme camino por recorrer. Hay un sentimiento que yo creo que compartimos muchos extremeños, y es la necesidad de converger, de acercarnos a las medias de Europa, de España. Antes de la crisis, una región que partía de un punto tan desfavorable como el que nos dejó la triste etapa del franquismo, cuando llegó la democracia y llegó el estado de las autonomías, partíamos de un estado desastroso. Cogimos mucho impulso, estuvimos muchos años en los que nuestro crecimiento superaba al de la media, convergíamos. La crisis nos paró, y para una región que tiene las graves carencias que tiene Extremadura, volver a coger otra vez esa velocidad de crucero que llegamos a tener antes de la crisis es muy difícil. Pero yo ayer conocía los últimos pronósticos de crecimiento para el cierre del 18 y para el 19 de un servicio de estudios tan reputado como es el del BBVA, y nos daba unas perspectivas de poder crecer por encima de la media. Tenemos que conseguir romper esa barrera y yo creo que cogeremos esa inercia positiva. Entonces, una mirada atrás, en resumen, de lo muchísimo que se ha hecho, pero al mismo tiempo la conciencia de lo también mucho que nos queda por hacer. Pues yo lo primero de todo que diría es con un cambio de mentalidad de los extremeños. A mí me parece que es imprescindible mirar hacia afuera y saber que quien tiene obligación a ello nos tiene que resolver algunas carencias históricas. Eso es imprescindible, pero yo soy de los que piensan que primero hay que empezar hacia adentro. Está muy bien y es imprescindible lo otro, pero ¿qué tenemos que hacer distinto los extremeños? Yo casi empezaría por ahí. Después vendrá el capítulo de lo que Extremadura tiene que exigir hacia afuera. Y la mentalidad de la sociedad extremeña, yo creo que entre todos tenemos que conseguir que evolucione en varios sentidos. Yo creo que la sociedad extremeña tiene una parte de conformismo, de resignación, que hay que luchar contra ella. Yo creo que tenemos que ser más exigentes con nosotros mismos y con el resto de España y con Europa. Tenemos que, y me parece también muy importante, dejar de pensar que la solución a todo está en lo público. Lo público es imprescindible. Lo público incluso tiene que ser mayor que lo que es hoy. Cuando yo oigo decir a algunas personas que en España o en Extremadura en particular lo público tiene demasiado peso, yo digo, pues para llegar a la media europea nos falta todavía más peso. Vale, eso es cierto. Lo público tiene que estar ahí para darnos la educación de calidad, la sanidad de calidad, el sistema público de pensiones, el sistema público de dependencia, vale. Pero el que Extremadura cambie, eso no va a venir desde lo público. Yo tengo ese convencimiento. A mí me ha tocado estar unos cuantos años gestionando lo público para que Extremadura cambie. Y hay una gran responsabilidad desde lo público. Pero yo soy de los que piensan que Extremadura cambiará si la cambiamos los extremeños, la suma de cada uno de los extremeños. Pues hay que cambiar la mentalidad. Y eso no se consigue, yo creo que ni siquiera en una generación ni en dos. De un sector económico, situémonos en la segunda mitad del siglo XX, dentro de una región pobre, como ya era en aquel momento Extremadura, pero había un sector de la población económicamente fuerte. Ese sector, ¿qué hacía?
mandar sus ahorros fuera. En Extremadura nunca tuvimos una burguesía como la de la zona mediterránea, que invertía en pequeños negocios, no estoy hablando de grandes proyectos. Aquí no lo teníamos. Aquí teníamos latifundistas que en muchos casos tenían su tierra además sin utilizar, y teníamos un gobierno en la época de la dictadura que hizo que el peso de la economía extremeña bajara en 25 años, entre el año 50 y el 70, se desplomó el peso de la economía extremeña sobre la española. Y eso en muy buena parte fue por la falta de inversiones industriales, cuando entonces las inversiones industriales se planificaban, por la falta de inversiones en infraestructura, pero también por esa falta desde dentro de Extremadura. Y ha cambiado muchísimo las cosas. Hay mucho más emprendimiento, muchos más empresarios extremeños de un nivel extraordinario. Y esa es la parte que yo decía antes del gran camino que hemos recorrido. Pero ese cambio de mentalidad tiene que ser mucho más profundo. En considerar que sea una actividad normal el que un chaval, un chico que sale de la universidad monte su empresa. Llevamos muchos años hablando de emprendimiento, pero eso no ha calado todavía. Desgraciadamente se sigue pensando, una buena parte de los chicos que entran y sobre todo que salen de la universidad, que su futuro puede estar en lo público. Eso hay que cambiarlo. Y hemos dado muchos pasos, pero el cambio tiene que ser mucho más profundo. Y en pensar que somos, como decía antes, los extremeños los que tenemos que conseguir ese cambio de mentalidad, y el factor que decía antes de la exigencia. El gran peso, en mi opinión, que necesariamente lo público tiene en Extremadura, una región que no llega ni a 1.100.000 habitantes y con la extensión geográfica que tenemos, lleva necesariamente a que necesitemos una dotación para que todos los extremeños tengan una sanidad digna, una educación digna y una seguridad pública digna, pues a una dotación en funcionarios, maestros, profesores, médicos, enfermeros, enfermeras, policías, guardias civiles mayores que en otros sitios, porque hay que cubrir ese territorio y per cápita necesitamos mucho más. Vale, pero no podemos tener la mentalidad de que ese papá Estado, ese papá Junta de Extremadura es el que tiene que hacer que Extremadura cambie. Pues yo quizás me repita en las ideas que he dicho antes. El primero, una idea que no he dicho hasta ahora. Los extremeños, yo creo que tenemos una tendencia global a valorarnos a nosotros mismos por debajo de la realidad y del potencial que tenemos. Yo escucho muchas veces que tiene que venir gente de fuera a hacernos abrir los ojos a los extremeños sobre lo que tenemos en Extremadura. Entonces, esto que en el plano individual cada día los psicólogos le dan tanta importancia, la autoestima, pues yo diría que tenemos una falta importante de autoestima colectiva, los extremeños, pero no una autoestima impostada, fingida, sino que se corresponda con la realidad de lo que es Extremadura, de lo que tenemos en Extremadura. Después el ser más exigente, ya lo he dicho, fuera resignación, fuera conformismo. Si estamos todos los extremeños convencidos, y lo pongo como ejemplo, del maltrato terrible que Extremadura ha tenido con el tren, el día 18 próximo, igual que el 18 que en noviembre del año pasado, tenemos que salir a la calle todos los extremeños, y a mí me da igual quién gobierne. Cuando en Extremadura se puso en marcha el pacto por el ferrocarril, fue poco antes de unas elecciones generales. No se sabía quién iba a gobernar, si el PP o el PSOE, y me da igual quién gobierne, el mismo nivel de exigencia, esté quien esté en Madrid, pero los extremeños nos teníamos que salir
todos a la calle a decir, basta ya. Es un ejemplo de muchas más cosas en las que creo que tenemos que ser más exigentes. Autoestima, más exigencia, menos conformismo. Y derivado de lo primero, de la autoestima, creer más en nuestras propias capacidades y creer más que desde la iniciativa individual y desde la iniciativa privada es donde vendrá el cambio de Extremadura. Yo milito en el Partido Socialista, me considero un socialdemócrata convencido. El Estado está para conseguir la igualdad de oportunidades, eso es básico, ese es el punto de partida. Pero la construcción de esa nueva Extremadura tiene que estar apoyada en lo público, pero impulsada desde lo privado. Para mí la primera de todas, sin duda, la educación. Porque en la educación está todo. En la educación está lo puramente académico, que cuando vienen empresas de fuera que piensan en instalarse en Extremadura, le podamos decir que aquí están los profesionales formados en nuestra formación profesional, formados en nuestra universidad. Pero hay que ir todavía más a los orígenes. Educación para desde la infancia, más allá de eso común a cualquier sociedad, de esos valores cívicos, de esa educación para la ciudadanía, transmitir esos otros valores de ciudadano exigente, de ciudadano comprometido, de ciudadano que sabe que tiene que ser él el que empuje el desarrollo de su tierra, y todo ese cambio que decía antes que necesita generaciones, el principal sitio de donde se tiene que impulsar es desde el sistema educativo. Cada chaval escogerá después, cuando sea mayor, la ideología que quiera y votará a quien quiera, pero hay unos elementos básicos de ese nivel de ciudadano crítico, con criterio independiente, exigente, que sale a la calle, que protesta, con independencia, insisto, del partido que gobierne. No estoy hablando del hoy, de quién está o quién estuvo en la Moncloa, esté quien esté. Y de ahí nacerá también, de la educación, nacerá también ese cambio social del otro aspecto que hablaba, no pensar en trayectoria profesional vinculada a lo público, vinculada al emprendimiento también. Y ahí yo creo que en Extremadura ya se están haciendo muchas cosas, con programas del fomento de la cultura emprendedora. Yo he tenido ocasión de participar y la verdad es que es estimulante en actividades hechas para chavales de primaria. Bueno, ya si es con chavales de secundaria y sobre todo de FP, es impresionante. Pero ¿qué pasa para que ese espíritu que uno ve en esos chicos que están participando en programas de cultura emprendedora, después cuando llegan a la edad de la vida laboral, no se traduzca en una mayor intensidad de emprendimiento en Extremadura? Ese es un reto social importante. Y yo creo que otro reto estratégico que tenemos, y ahora me centro en lo público, es ser capaz de conseguir un nuevo modelo de administración. Quienes hemos tenido hasta ahora responsabilidades de gobierno, yo me incluyo porque las he tenido en Extremadura durante 7 años, me siento corresponsable de no haber sido capaces de conseguir una administración más próxima a los ciudadanos. Entonces, lo digo como autocrítica. Seguimos teniendo una administración que hace una serie de cosas maravillosamente bien, estupendo, pero tiene otras partes. Voy a poner un ejemplo. Tenemos una administración que cuida nuestro medio ambiente estupendamente y que hace que esa herencia generacional de nuestro medio ambiente se transmita en buen estado. Pero al mismo tiempo no somos capaces de hacer eso compatible con que un empresario que quiere montar un proyecto y que necesita agilidad en los permisos, entre ellos el medioambiental o el urbanístico, o el de la licencia municipal,
o el de industria, los que sean, tenemos que ser mucho más ágiles. Tenemos que cambiar el modelo de esa administración. E insisto, esto lo digo desde la autocrítica. Uno se da una vuelta por las instalaciones del Parque Tecnológico y Científico de Extremadura. Yo diría que especialmente en el de Badajoz. El de Cáceres hay menos número de empresas y son empresas más grandes las que están. Pero en las instalaciones del campus universitario de Badajoz, del Parque Científico Tecnológico, y se pone uno a recorrer despachos, y algunos de los despachos más grandes, ve que hace 2 años tenían 20 metros cuadrados, que ahora tienen 100 metros cuadrados, que se les ha quedado pequeño porque están desarrollando unas tecnologías, unas aplicaciones para el mundo del Internet, punteras, que están trabajando para multinacionales. Ese es el fruto de muchos años de ese fomento de la cultura emprendedora. Lo que pasa es que desgraciadamente un fruto todavía absolutamente insuficiente, pero esa es la línea. Una vez más vuelvo al cambio de mentalidad. Hablaba antes del cambio en la mentalidad social de los extremeños y las extremeñas. Ahora me centraría en el cambio de mentalidad de los responsables de la gestión pública y de cada uno de las personas que trabajan en el sector público. Todos. Desde quien ocupa un puesto de responsabilidad en un ministerio y con decisiones sobre Extremadura, desde quien tienen responsabilidad en la Junta de Extremadura, hasta todos y cada uno de los funcionarios, el cambio de mentalidad tiene que ser profundísimo. Podemos tener hasta más presupuesto, podemos recuperar niveles de inversión pasados, parecidos a los de antes de la crisis, y todo eso ayudará muchísimo. Pero si estamos hablando ahora desde lo público, desde luego mi insistencia está en el cambio de mentalidad de eso que tradicionalmente se ha llamado como los servidores públicos, por toda la gama, desde la máxima responsabilidad política hasta todos los niveles de las administraciones públicas, de todas, de la local, incluyendo la provincial, de la autonómica, de la nacional. Todavía queda esa mentalidad de eso no es mi problema. Y a ese funcionario o a ese político, yo le digo, ¿cómo que ese no es tu problema? Ese es tu principal problema. Esa industria que lleva 2 meses queriendo abrir, esa empresa no industrial que lleva 2 meses queriendo abrir y no ha podido abrir, ese es tu principal problema. Cuando yo era responsable político en Extremadura, ese era mi principal problema. Y si no tenía eso muy claro, me estaba equivocando.